Hola cachirulos, espero que estén muy bien esta semana, que sea esta una excelente semana. Nos corresponde ahora hacer cápsulas, una retroalimentación, un repaso de lo que hemos estado viendo hasta el minuto, ¿ya? La última guía monito, las dos últimas, trabajamos texto no literario, ¿ya? Aquel texto que no tiene fantasía. Y en este caso puntual, nosotros estamos trabajando la noticia. ¿Qué es la noticia? Es el registro de un hecho reciente, de un acontecimiento que ocurrió hace poco y que afecta de algún modo a un grupo amplio, a un grupo grande de personas. Pertenece al género periodístico y consiste en reconstruir de manera minuciosa, muy prolija, un acontecimiento, un hecho. ¿Para qué reconstruye este hecho? Para transmitir esta información con tanta claridad que la persona que está leyendo, la persona que está escuchando o que está viendo esta noticia en televisión, reconozca este acontecimiento, este suceso, como si hubiera estado presente, como si hubiera participado de él. Pero ¿cómo podemos reconocer o cómo sabemos cuando estamos frente a una noticia? Un hecho, una situación, algo que ocurre, se convierte en una noticia cuando cumple con ciertas características determinadas. A ver, de partida es un hecho casi siempre novedoso, que rompe con lo cotidiano, con el día a día, ¿ya? Este hecho afecta a un grupo de personas bien amplio y es de interés general. Le interesa a quienes participan del hecho o al entorno donde sucede el acontecimiento. Por lo tanto, es próximo a las personas que están leyendo o que se están informando de lo que sucedió. Una vez que identificamos el hecho que vamos a comentar, del cual vamos a hacer la noticia, tenemos que cumplir con ciertas características. La información que vamos a narrar, que vamos a contar, tiene que ser veraz. ¿Qué significa esto? Que es verdadera. Efectivamente, lo que estamos narrando ocurrió como lo estamos narrando. La información tiene que ser clara, entendible por todo oyente o todo lector. El lenguaje tiene que ser claro, justamente para que todo el mundo pueda comprenderlo. Y la información además tiene que ser actual. ¿Qué significa eso? Los hechos deben ser recientes, ocurrieron hace poco. ¿Qué otras características debe reunir la noticia? Tiene que ser atractiva. Mientras mayor sea la curiosidad por lo que sucedió, va a tener más lectores que se quieran informar. Pero además debe ser breve, no tiene que ser muy extensa. Las noticias deben resumir la mayor información posible para que el lector no se aburra. Y tiene que ser también, chiquillos, objetiva. ¿Qué significa eso? Que la persona que escribe, el redactor, se debe distanciar de los hechos, es decir, no debe dar opiniones personales ni mostrar una u otra preferencia ante lo que sucedió. Pero ¿cómo se construye una noticia? Miren, a la hora de escribir una noticia es fundamental tener claro que la información y los datos se deben presentar en orden descendente, es decir, de arriba hacia abajo, desde lo más importante a lo que tiene menor importancia. A eso nos referimos con el orden descendente. Eso significa que para manejar la información de mayor a menor importancia, los periodistas chiquillos usan una técnica que se llama de la pirámide invertida. Así como cuando nosotros hacemos la invertida, que nos ponemos cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, en este caso, la base de la pirámide, que sería la parte más extensa, está arriba y el vértice o la punta de esta pirámide está hacia abajo, de acuerdo a la información. Lo más importante arriba, lo menos importante abajo. ¿Esto qué me permite? Me permite presentar la información más relevante en los 3 primeros párrafos del texto. La estructura o las partes de
esta pirámide debemos respetarla y son importantes, fundamentales. Pero ¿qué es lo más importante? El titular. ¿Por qué es lo más importante? Porque muchas veces es lo único que el lector ve. Y este tiene que ser atractivo, justamente ¿para qué? Para que yo me vea tentada a leer esta noticia. Generalmente en el título se sintetiza o se resume toda la noticia de una manera muy clara. Sobre el titular encontramos otra frase pequeña, cortita, que aporta un dato más a esto que ya me está comentando, me está narrando el titular. Esta frase que encontramos sobre el titular se llama epígrafe, pero debajo del título también tenemos una frase que complementa o agrega un poco más de información al titular. El que está debajo, esta frase que se encuentra debajo, se llama bajada o bajada de título. Además de estas partes que mencionamos recién, epígrafe, titular y bajada, tenemos la entrada o lead, que corresponde al primer párrafo de la noticia y que generalmente, chiquillos, ese primer párrafo responde a 6 preguntas clave. ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde y por qué sucedieron los hechos? Este párrafo se llama lead y es la puerta de entrada al texto. Las preguntas que decíamos recién se responden en el primer párrafo son ¿qué? ¿A qué se refiere? Lo que pasa exactamente, la acción que se desarrolla, el hecho que sucedió, que aconteció. Cuando yo pregunto quién o a quiénes, me refiero a las personas que protagonizaron estos hechos que se nos están narrando. ¿Cuándo? Es el tiempo, el momento, el instante, chiquillos, en el que sucede este hecho, este acontecimiento. Esto incluye día, mes, año. Cuando pregunto dónde, me refiero al lugar físico donde sucedieron los hechos. Cuando pregunto por qué, es la explicación de los hechos que sucedieron. Y cuando pregunto cómo, que no está incluido en esta última diapositiva, es la manera en que sucedieron cada uno de estos acontecimientos. Bueno, mis cachirulos, espero que les haya quedado súper claro el tema, la noticia, todas las características que debe reunir para que esto sea efectivamente una noticia. Acuérdense que cualquier duda pueden consultar en Classroom o en el caso de tercero básico C a la profesora Genoveva Bravo en su correo electrónico. ¿Ya? Que sea esta una excelente semana. Un abrazo cariñoso, estamos en contacto.